Autoestima en tiempos digitales. Lucy Roldán es psicóloga, ella nos acompaña para desarrollar un sinnúmero de temas interesantes y hoy vamos a conversar con ella sobre los usos y abusos de la tecnología, cómo podemos llegar tal vez a tener relativa descripción de adicción a las redes sociales. ¿Qué nos sucede cuando sentimos que está faltando algo, que si no estamos ahí sufrimos porque tal vez estamos fuera de lo que todo el mundo está conversando? ¿Cómo los retos virales, por ejemplo, pueden afectar la vida de las personas? Lucy, bienvenida. Gracias, como siempre, yo muy contenta de estar en este programa y vamos a desarrollar este tema que es tan vigente. Creo que si solo nos situamos históricamente, pues en el año 2000 no estábamos hablando del impacto de las redes sociales en la vida de las personas. Entre 2004, que fue el inicio de Facebook, y el 2010, el inicio de Instagram, pues hoy tenemos una generación, digamos, de chicos hasta 24 años tal vez, 23, 24, que no conciben su vida, o sea, que no saben qué es no tener redes sociales. Digamos que empezaron a tenerla a los 10, entonces sí, esto nos da como un contexto interesante también para entender que algunas de las cosas que vamos a decir pues son basadas en experiencias ya documentadas, en investigaciones, pero no hay suficientes datos que respalden digamos que son extensiones del conocimiento que teníamos antes, porque autoestima es la visión que tenemos hacia nosotros mismos, positiva o negativa, la mayor parte del tiempo. Es decir, hablamos que una persona tiene una buena autoestima cuando la mayor parte del tiempo tiene hacia sí mismo sentimientos positivos. Y al revés, cuando la mayor parte del tiempo lo que siente hacia sí mismo es negativo, estamos hablando de una mala autoestima. Pero en ella influyen muchas informaciones, y solo considerando qué significa para la mayoría de la población estar conectada a redes sociales y cuánto tiempo invierte en ella, pues ya estamos hablando que esta es una información que entra dentro de las muchas que recibimos acerca de nosotros mismos. Podríamos decir entonces que los insumos para esta autoestima hoy son distintos a los de antes. Así es. No es solamente la información que tenemos acerca de nosotros, digamos, en las experiencias de la vida cotidiana, sino que ya tenemos, solo situémonos en dos: el número de likes que una publicación que yo haga obtenga y el número de seguidores que una persona tiene. Esas dos informaciones no las teníamos antes, y ahora en algunos ámbitos hasta podríamos decir que entran a formar parte de la información relevante acerca de una persona. Y además son cuantitativos ambos. Los que mencionaste son número de likes y número de seguidores. Es cuantitativo. Antes nada que fuera cuantitativo realmente podía pesar, a no ser que habláramos tal vez de dinero, por ejemplo. Si es que tal vez la persona estaba muy interconectada con que cuánto dinero tuviera para que su autoestima creciera o no. Exacto. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Y creo que esto podría pasar en cualquier momento o instancia histórica del ser humano. Hoy estamos hablando de redes sociales, entonces ya le metes un ingrediente más. Ahora, entendamos, hablando de cuantitativo, ¿cuántas horas está una persona conectada a las redes? Bueno, en promedio, esta es una investigación respaldada en datos estadísticos mundiales. Hasta el 2021 se pensaba que 158 minutos al día. Perdón, 148. Hoy se estima 151. O sea, en el 2022 se cree que mundialmente en promedio hemos crecido de 3 a 4 minutos invertidos diariamente en redes sociales. Solo en redes sociales, no quiere decir que estamos frente a una plataforma. Conectados a internet, no, conectados a internet. ¿Al día? Al día. 148
48 minutos, 151 en la actualidad al día en promedio. Estamos hablando de 2 horas y algo. Claro, de 2 horas y algo, pero si tú eres una persona trabajadora, inviertes de las 16 horas que se supone que estamos despiertas, 2 horas y media las inviertes más. En promedio. Claro, suponiendo que adicional a las 8 horas que estoy trabajando, le dedico estas 2 horas más solo para estar en redes sociales. Sí, aquí estaríamos considerando el dato bruto. No hay las variaciones porque es probable que si mi trabajo es en línea, entonces yo no pase 2 horas conectada, sino que pase 10 horas conectada. Pero hablamos de un promedio mundial y más interesante, en Ecuador, 81%, o sea, de la población ecuatoriana tiene acceso a redes sociales. Es altísimo. Es bajísimo y altísimo a la vez. Es decir, ojalá pudiéramos tener, la población completa pudiera tener acceso a los dispositivos por desarrollo, educación y tecnología, pero considerándolo en este contexto, pues es muy alto, ¿no? Es muy alto. Quiere decir que 14.600.000 tienen acceso a redes sociales. Claro. Entonces, es una realidad, las nuevas tecnologías y la información, la Internet, es algo que no podemos ya concebir el mundo sin ello. Y el impacto que tiene sobre las personas naturalmente va a depender de un montón de variables, lejos de hacer generalizaciones gruesas, porque, por ejemplo, me he encontrado estudios que dentro de las redes hay algunas que son más positivas que otras, hasta por la misma forma de la red, cómo funciona. Estar conectado a YouTube normalmente responde a una inquietud que la persona se plantea y entonces responde a esa inquietud, de modo que puede tener un efecto menos negativo en la autoestima que si la comparamos, por ejemplo, con Instagram, que es una red que se basa mucho en estilo de vida. Un estilo de vida donde la persona no solo postea lo que ella decide, sino que normalmente lo que se postea es bien editado, bien construido, se puede... Claro, es planificado, hay una estrategia detrás. Hay una estrategia y normalmente lo que nos dice la Internet, especialmente si la ve un chico de 10, 12 años, quien está mirando a Instagram, pues ya no está viendo solo personas desconocidas, sino que está curioseando la vida de todas las personas alrededor, de sus primos, de sus familiares, de sus amigos, de los de su colegio, y que esa realidad muchas veces no es la verdadera, sino que es la construida por la persona. Entonces, es interesante que estudios ya antropológicos sobre cómo funciona la red nos muestran pues que muchas veces es una realidad ficticia la que ponemos allí. Me tomé el trabajo de encontrar mentiras dichas como verdades dentro de Instagram, por ejemplo, y ahí puedo mencionar una que me hizo reír mucho y era una persona que simulaba estar en la ventanilla de un avión y cuando haces el detrás de la foto es una botella de límpido que la curvatura semeja la de la ventana de un avión. Claro, sí, hay varias de esas. Entonces, como la verdad y la mentira detrás de esta foto, pero hay unos que ya lo hacen evidente, ¿no? Claro, hay unos que lo hacen evidente, pero bueno, solo para decir que sí, es el imperio de la imagen. Como nació Instagram, era solo para fotos, imágenes. Ahora pues tiene textos que le acompañan, pero al principio era solo la imagen y esta imagen, uno de los estudios antropológicos de una autora de apellido Silva, española, muestra que también hay que tener mucha cautela con esta imagen que se construye porque es muy frágil. O sea, hay que estar incluso pendiente de alguien que podemos editar, no solamente ponerle filtros a nuestras fotos, sino que también podemos borrar los mensajes que no se ajustan a la imagen
que queremos proyectar. mostrar. Entonces, como que la fragilidad en la autoestima radica en la comparación que un usuario cualquiera está haciendo constantemente entre lo que ve y lo que es su vida. Es decir, no solamente me comparo con el resto, sino tú dices, me comparo con mi propia realidad, la que estoy mostrando en redes y la que es. Y la que es. Las dos fuentes. Claro, una comparación ya no solo con el otro, sino conmigo misma, pero en mi versión beta. Y angustiada porque tal foto no salió como yo hubiera querido. ¿Qué no decir del grupo de amigas o de amigos que de pronto postea una foto y yo hablo con esa persona para decirle que por favor la baje, que yo no creo que salí bien? ¿Por qué no me pediste permiso antes de subir esa foto? Claro, con realidades no que de verdad no están lejos de ninguna persona y que si vamos a redondear en el tema, sí tienen un impacto sobre nuestra autoestima porque son una información continua que me está haciendo comparar mi vida tal vez con estándares. Para esta conversación posteaba yo el día de ayer 3 preguntas y era ¿cuánto tiempo paso en redes sociales en promedio? O sea, hacernos esa pregunta, no para el resto. A mí también me ha pasado que de pronto digo, uy, qué montón de tiempo se me ha ido viendo esto que no era mi intención. Yo no tenía dispuesto este tiempo para hacer eso. Entonces he tenido que aprender. Apenas, digamos, en mi Instagram estoy hace unos 3 años desde la pandemia, que antes no usaba esa red de comunicación yo directamente. Y ahora me descubro perdiendo tiempo, poniéndole límites y prefiriendo lo que yo decido ver, lo que yo decido leer y no lo que leo a través de lo que me sale. Claro. Ahora, hablemos de la posibilidad de llegar a una adicción a redes sociales y cómo esto se conecta con autoestima. La adicción siempre está fundamentada en cuánto yo necesito hacer eso, cuánto yo tengo la sensación de necesidad. A veces las personas experimentan que tienen que estar conectadas a la red, que necesitan entrar varias veces al día a ver qué está pasando y no pueden dejar de hacerlo. Un poco esa sensación de que yo no puedo dejar de hacerlo, que no está en mis manos, que me genera un malestar que naturalmente se alivia entrando. Claro. Entonces vamos con 2 variables hasta allí. El tiempo. Si yo dedico más tiempo del que deseo, si yo paso tanto tiempo que empieza a interferirme con mi desarrollo en otros ámbitos de la vida, profesional, social, escolar, si a veces me acuesto tarde por estar a última hora, tal vez 1 o 2 de la mañana jugando en red, no tiene que ser viendo Instagram, porque también hay otras cosas que se consumen y que pueden estar detrás de estas adicciones, como que juego en red con personas de todo el mundo, que tal vez mis compañeros de juego están en Europa y la hora en la que ellos pueden jugar es altas horas de la noche para mí. Entonces, cuando empiezo a ya no levantarme al día siguiente para ir a mi clase de la universidad porque me quedé jugando, y este tipo de situaciones que la frecuencia con la que ocurren, porque si esto ocurriese pues una vez en mis vacaciones, claro, al mes, algo esporádico, no pasa nada. Nadie hablaría de una adicción. Entonces, horas, sentido de necesidad, interferencia con ámbitos del desarrollo y como está que en las adicciones se habla de tolerancia, es como que cada vez necesito esta sensación de necesitar un poco más, como que
no me quedo contenta o contento. Estiro más el tiempo y estiro más la experiencia. Y entonces me voy a estoquear a esta persona y a esta otra, y de pronto paso tiempo que como que es perdido, como si estuviera perdido. Sí. Hablemos de esto que se conoce como el FOMO, el Fear of Missing Out, que pasa mucho y que de hecho ya hay una corriente que es lo opuesto, ¿no? Pero hablemos del FOMO, que es el temor a perderme de lo que todo el mundo está hablando y lo que todo el mundo está haciendo. Claro. Viene relacionado con esto de que tal vez yo empiezo a poner mucho de mi retroalimentación de quién soy yo, en esto de cuántos likes tiene la foto que subí, o qué aprobación externa recibí o estoy recibiendo. Entonces, en algún modo es como que ser invisible es lo peor que puede pasar en la época actual. De hecho, toda esta proliferación de la imagen hace que también haya una corriente que estima que la construcción de la autoestima va a tener mucha información viniendo de afuera hacia adentro, cuando antes de las redes sociales la información de la que nos nutríamos era al revés. Era de adentro. Era de adentro. Cómo nos construíamos nosotros, cómo la propia imagen la trabajábamos. Así. Claro. Y ahora en esa construcción influye mucho la mirada del otro, la mirada del otro que valida. Entonces, este miedo de perdernos de algo que esté pasando allí en las redes, naturalmente se ha estudiado también que hay una edad en que estás más vulnerable a ella, y esa edad es la adolescencia. Claro. y la adultez temprana, porque es el momento de la vida donde el joven está encontrando su lugar en el mundo. Y aquí tengo que decir que también hay una parte en la revisión de la literatura pertinente, y es que para muchas personas que tienen serias dificultades sociales en la interacción, a veces es mucho más sencillo conectarse con alguien digital. Tengo personas en mi consulta que cuando pregunto con quién sales, qué amigos tienes, no se relaciona con nadie, pero tiene 3 o 4 amigos, uno está en Chile, la otra está en México, y son su único mundo. Claro. Su único mundo y su única comunicación con otro ser de su misma edad, porque ni siquiera en el colegio tal vez tiene una amiga. Estamos hablando que en pandemia, la generación que estaba en el colegio en pandemia, ¿en qué momento y de qué forma podía construir vínculos? Era a través de las redes. Entonces, hay una población que de este anonimato, de las características de las redes sociales y de la comunicación en ellas, encuentra como una ventanita que le permite existir. Qué duro pensarlo, ¿no? Así, es decir, claro, evidentemente ya la autoestima se ve totalmente afectada si tu único mundo es el virtual. Y cada uno seguramente desde su situación, su casa, su hogar, el elemento a quien considere que le funciona lo que estamos hablando, lo verá desde una perspectiva distinta. Yo creo que surgen muchas preguntas de aquí, ¿no? Como cómo yo me veo afectado o afectada, cómo mi autoestima puede ser menos variable acorde a estas dinámicas digitales, o tal vez como mis hijos, por ejemplo, un adolescente. Hablaba el otro día yo de un tema sobre a qué edad podrían entonces ingresar los celulares en un adolescente, y qué pasa con el niño o la niña que no tiene, pero el resto de sus amigos sí lo tiene, eso cómo le afecta a su autoestima. Claro. Es decir, hay muchas variables. Hay muchas variables, y que también es cierto que a los nos toma este tema sin muchos elementos base, y a veces y sin un juicio crítico, porque también es cierto que dentro de las adicciones, por ejemplo, hay unos riesgos en el medio digital para adolescentes, que casi todas las expresiones pues vienen en inglés, pero es que alguien hable, mande mensajes, chatee, o sea, sexting, que es textear
o es mandar textos con contenido sexual. Sí. Y esto llegando tal vez a una adolescente o a un adolescente, la pornografía, el acceso a la pornografía y las escenas cada vez más violentas con relación a que se venden hasta violaciones en vivo. Claro. O sea, hay cosas que se venden y que de pronto los padres ni siquiera están informados de que esto existe, o un adulto haciéndose pasar, el grooming, o sea, un adulto que se hace pasar por alguien de la edad y se acerca a un niño o a un joven con un objetivo sexual y depredador, pero claro, envuelto como en una cosa bonita, el chico dando información o de pronto cayendo en trampas. Y aquí también valernos un poco de las investigaciones que ya se han hecho. A ver, decía ahora que es muy importante los grupos de edad que analicemos, porque hasta los 24 años es una historia, pero de 24 a 73 conozco los datos de otra investigadora que establece que 60% de las personas sí dicen estar afectadas negativamente por las redes sociales, y la población estudiada es de 28 a 73. Ok, claro, son dos universos distintos. Más de la mitad de las personas. Y más interesante aún es que no solo sienten afectada su vida en su autoestima, sino que sienten sus relaciones afectadas. Eso también lo veo yo en mi consulta. El esposo, la esposa, la mamá, la hija diciendo de la madre o del padre que el celular es un factor de interferencia en la comunicación, que no le puede hablar a la mamá porque está mirando su celular. Y estas son realidades que no podemos desconocer. No, ni dejar de escuchar. Exacto. Claro. Saludos a quienes nos escriben. Griselda Mora dice muy buen tema. Mariela Moscoso que dice saludos La Lupa, que con los niños deben adaptarse. Arturo Medina dice somos presos de la tecnología, ¿qué hacer? Creo que este tema nos da para mucho más y te invito a que hagamos una segunda parte. En donde podamos hablar también sobre el manejo y los límites, y seguro porque veo que las inclinaciones de las preguntas tienen que ver con niños y adolescentes. Entonces te propongo que por el tiempo que tenemos hagamos una parte 2 de este tema. De acuerdo, de acuerdísimo. Lo podemos hacer incluso el próximo mes, que por razones que nuestro encuentro es ya casi. El próximo mes es como la otra semana. Sí, claro. Sí, es ya casi. Entonces Perfecto. lo continuamos tratando de responder esas preguntas, porque sí hay que, primero, los padres ser conscientes de la realidad que estamos enfrentando. 2, aprender a manejar la tecnología, esto de dejar que sean ellos que resuelvan, uno conocer, porque ellos son los que saben. Claro, saben más que nosotros en ese aspecto, pero no tienen el criterio que nosotros tenemos. Entonces, armonizar esas dos variables, y contestamos todas las preguntas que tienen que ver con las que el público está haciendo. De todas maneras, me gustaría que le recordaras a nuestros oyentes tu cuenta de Instagram, porque ahí puedes contestar estas y otras preguntas que normalmente haces. De acuerdo. Estoy como psic-Luz Roldán en Instagram. Luz Roldán, psicóloga, es mi página web. La buscan como PSIC, ¿no? SIC. De acuerdo. SIC Lucy Roldán. Lucy, mil gracias por acompañarnos hoy. El tiempo nos pasó volando, pero es que el tema es muy amplio y muy apasionante, y sobre todo importante para saber cómo manejarlo. Tú decías, nos cogió sin bases. Bueno, pues hay que empezar a crearlas. Nos cogió sin una reflexión muy crítica, pues también hay que empezar a construirla. Así que te agradezco por haber venido hoy a iniciar esta conversación, que continuaremos en unos días más. Con mucho gusto, yo encantada. Era Lucy Roldán, psicóloga y amiga de La Lupa. Autoestima en tiempos digitales. Vamos a tener una parte 2 de esta conversación, y recuerden que si alguien quiere ver esta entrevista la puede volver a revisar en nuestro canal de YouTube La Lupa SE.